Bienvenidos al seminario webinar de la nueva educación pública Repensando la Escuela, Innovamos en el Aula. Agradecemos la presencia de todos y todas quienes están conectados y los invitamos a realizar preguntas a través del chat de YouTube. Saludamos a quienes serán parte de este webinar en esta ocasión. A la Directora Nacional de Educación Pública, Alejandra Greve. A Marcela Monber, profesora de Historia, licenciada en Economía, experta en redes sociales aplicadas a la educación. A Rodrigo Fábrega, presidente de la Fundación Cruzando y director de la Conferencia de Innovación Educativa Scratch al Sur. A Ninette Butó, profesora general básica, magíster en Currículum y Evaluación, magíster en Gestión Escolar, quien actualmente es coordinadora de liderazgos intermedios en la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Costa Araucanía. También saludamos en esta ocasión a Carla Silva, profesora general básica, magíster en Currículum, quien desde abril del presente año integra el Servicio Local de Yanquihue en la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico, siendo la responsable de la red de escuelas rurales y el plan lector de los 84 establecimientos educacionales del territorio. Invitamos a Alejandra Greve, directora nacional de Educación Pública, a dar la bienvenida a este webinar Repensando la Escuela, Innovamos en el Aula. Bienvenidos a todas y todos a nuestro webinar Repensando la Escuela, Innovamos en el Aula. Promover la innovación, métodos de enseñanza, evaluación de aprendizajes y uso de tecnologías con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes y brindar una educación de calidad es una de las líneas de acción de los objetivos de la Estrategia Nacional de Educación Pública. Con la aprobación de la Ley 21.040, que crea el sistema de la nueva educación pública, comenzamos a trabajar fuertemente en desarrollar capacidades en los establecimientos educacionales para proveer de una educación de calidad que incluya la innovación pedagógica en cada una de las salas de clases de la educación pública. Esto significa acompañar la labor docente y directiva para mejorar la calidad de sus prácticas, entregando herramientas pedagógicas que les permitan innovar en los distintos métodos de aprendizaje. En relación con este tema, hemos avanzado, pero sabemos que aún nos falta mucho trabajo por hacer. El compromiso de cada profesor y profesora que integra la educación pública ha sido fundamental en el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas que permitan innovar en el aula. Agradecemos a quienes hoy nos acompañan en este panel y queremos saludar especialmente a Marcela, a Rodrigo, a Ninette y a Carla. Muy buenas tardes a todos y les agradezco nuevamente que hayan aceptado la invitación a poder conversar este tema que es tan importante para nosotros como nueva educación pública. Me gustaría comenzar con el primer tema de este encuentro, planteando los distintos cambios e innovaciones pedagógicas que los docentes y asistentes de la educación debieron realizar producto, ¿no es cierto?, de la pandemia. De alguna forma se vieron impulsados por la pandemia a tener que avanzar en muchas cosas que hace mucho tiempo sabíamos que teníamos pendientes. A raíz de la pandemia, ¿creen ustedes que aceleramos la innovación pedagógica? ¿Y qué métodos o cambios de aprendizaje involucrados durante la pandemia considera que se quedarán en las salas de clase a partir del próximo año? Así que me gustaría que estas dos preguntas las pudiéramos conversar como panel y partir primero conversando con la Marcela. ¿Qué crees tú, Marcela, respecto a este tema de que si hay un aceleramiento de la innovación pedagógica y qué cosas durante estos 2 años que hemos visto que los docentes han incorporado de alguna forma deberían quedarse ya cuando volvamos el próximo año, ¿no es cierto?, con una presencialidad mucho más masiva y mucho más sistemática de la que hemos tenido en este tiempo? Esto es parte de los azares de trabajar en el espacio online, ¿no? Los que somos profesores, fue todo una proeza esta invasión en medio de la pandemia, así que yo creo que en cualquier momento nos volvemos a conectar, pero sí, hay más de 240 profesores, así que un abrazo gigante a los profesores y profesoras que nos están acompañando. Mientras nos da la señal del satélite, así se decía antes, ¿no? Mientras llega la señal del satélite, esperamos que nos podamos conectar de nuevo. Bueno, quiero sumarme a las palabras de Marcela y saludar a todos los docentes, educadores de párvulo, asistentes de la educación, probablemente líderes educativos que están en las instituciones.
estamos, efectivamente desde Santiago nos indican que están con un problema de internet y por eso estamos dialogando entre nosotros y agradecer la participación en esta instancia. Yo voy a hablar desde la región de los lagos, la hermosa región de los lagos, para esta instancia de innovación. Bueno, mira, yo creo que mientras se conectan, yo creo que es interesante todo lo que nos están escuchando. Ya estamos, me dice que ya van a superar el problema que hay, pero es un tema, fíjate tú que repensando la escuela, y en realidad lo que estamos repensando junto con repensar la escuela, estamos repensando la sociedad, hacia dónde va, hacia dónde vamos como sociedad. Eso es muy interesante, esta invitación de lo que pasa en el aula, ¿no? Así que yo creo que ahí seguramente nos vamos a compartir algunas de las experiencias que hemos tenido durante estos años. Ya no sé cuántos años son en realidad que hemos estado así, pero... así que bueno, Carla, ¿tú estás en qué parte de la región de los lagos? Estoy en la comuna de Frutillar. Ah, ¿Ya? Frutillar. Sí, es aquí donde está ubicado el Servicio Local de Educación Yanquihue, que cubre las 5 comunas de la provincia de Yanquihue, que es Muermos, Puerto Varas, Yanquihue, Frutillar y Fresia. ¿Ya? Actualmente nosotros tenemos un alto porcentaje de escuelas rurales en esta zona. Qué maravilla. Por lo tanto, para mí ha sido todo un descubrimiento encontrar la educación rural. Yo vengo de un sistema privado desde Santiago y efectivamente he encontrado una riqueza impresionante y para nuestros profesores rurales unidocentes ha sido todo un gran desafío el trabajo de lo que es la innovación pedagógica. Nos ha tocado con Rodrigo, y una de las primeras preguntas, para que vamos conversando como si fuera un radioteatro con los profesores y las profesoras que nos están acompañando, sobre si hay un cuestionamiento si la pandemia aceleró la innovación pedagógica. Y yo recuerdo escuelas rurales que aplicaron aprendizaje en base a proyectos y se unieron geográficamente para generar propuestas que unieran a sus alumnos para poder seguir acompañándolos en el aprendizaje. Y lo encuentro de una innovación, de una conexión con las necesidades de la comunidad y de una innovación que iba mucho más allá de la tecnología, porque había problemas de conectividad y a pesar, incluso con ese desafío, las propuestas que nosotros con Rodrigo tuvimos el honor de poder acompañar eran de una conexión, de una profundidad. Entonces, desde mi visión, me encantaría que ustedes nos compartieran, ¿la pandemia aceleró esta innovación pedagógica? ¿La acentuó? ¿Qué trajo la pandemia a este proceso de innovación? Voy, mira, yo creo que hizo todo eso, pero también la legitimó. Porque a veces la escuela un poquito cuesta hacer cambio porque estamos hablando de trabajar con los niños y niñas, estamos hablando de educar, uno puede estar inventando ahí, experimentando, y por lo tanto la escuela a veces cuesta que se incorpore la innovación, ¿no? Pero yo creo que la pandemia justamente, cuando había tanta gente con necesidades de cambiar algo, cuando hay una visibilidad de lo que estás haciendo, y cuando además hay deseo de cambiar algo, entonces eso es un caldo propicio para hacer innovación. Sin embargo, en el caso de la escuela, y nos enseñó muy bien ahí en una conferencia que hubo en la Fundación Telefónica, lo enseñó muy bien el profesor Maturana, que la parte más importante de la innovación es lo que se mantiene, ¿ya? Decía que es un error pensar que la innovación es la parte más importante de lo que se agrega, sino lo que se mantiene. Y yo creo que en ese sentido, la escuela, como decías tú, ha mantenido su sustancia, ¿no es cierto? Y ha podido ir agregando nuevas ideas a propósito de este fin de la certidumbre, ¿no? La pandemia, se acabaron algunas de certidumbres que teníamos cómo funcionaba la escuela. Sabíamos a qué hora partía, a qué hora terminaba, qué cursos teníamos, a qué hora, cuándo había vacaciones, cuándo no, cuáles eran los días, etc. Eso se acabó un poco esa certidumbre, había que hacer cosas como la que estamos haciendo acá, digamos, ¿no? Que teníamos hay una dificultad técnica, pero saltamos, ¿no es cierto?, porque estamos entre docentes que tenemos que seguir, ¿no es cierto? Tenemos que seguir. Entonces, fin de la certidumbre. Eso fue una cuestión que aumenta, ¿no es cierto?, la capacidad de innovar. Y segundo, la realidad de que tenemos que trabajar en conjunto. Nadie se salva solo. Entonces, no es que yo hago algo para mí, hago trabajo, lo que hablábamos por ejemplo, el proyecto de ABP, el diplomado que está dirigiendo Marcela,
se trabaja en conjunto, o sea, ya es una locura si alguien que yo trabajo solo. Así que lo hemos visto y lo hemos visto con ejemplos muy, muy, muy interesantes en distintas partes del colegio, en establecimientos grandes, en el sector rural, cuestiones bien interesantes. Yo ahí quisiera, Rodrigo, como compartir un poco en la pregunta que inició Marcela. Yo creo que a raíz de la pandemia, efectivamente, en las escuelas rurales, lo que yo he observado es que esto ha empujado a un proceso que los profesores tenían hace mucho tiempo guardado en baúl, que era atreverse a trabajar con la tecnología, a sumarse hoy día a plataformas nuevas. Por lo tanto, el proceso para ellos fue un poco más complejo, probablemente que lo tienen las escuelas urbanas, ¿ya? Los liceos. Entonces, fue solo, primero atreverse, quitar tener falta de miedo un poco, soltar un poco el miedo de que este material pedagógico, tecnológico, iba a llegar de todas maneras a los niños. Y por otro lado, en aquellos lugares donde no había tecnología y no hay conectividad, vino la absoluta creatividad a el uso, por ejemplo, del WhatsApp. O sea, tengo experiencia de enseñar a leer a través del WhatsApp. Que eso a lo mejor en pedagogía no lo habíamos visto nunca antes, pero cuando se hace con cariño, con afecto, con dedicación, con motivación, sí se logran grandes resultados. Y yo siento que el ser humano frente a la adversidad, tal como lo decía cierto Rodrigo, hay un proceso de incertidumbre, de miedo, pero cuando se trabaja en equipo, cuando hay una meta en común, que es que nuestros niños logren aprender, rompemos esas barreras y se logran grandes éxitos, y a veces ellos mismos se sorprenden de los grandes logros que han tenido este último tiempo. Y yo acompaño al microcentro Caracol Tierra Fértil de la zona de Los Muermos, que ha sido una búsqueda constante de innovación, incluso con personas que llevan muchísimos años en educación. Oye, Carla, te quiero agradecer ahí y pedirle todas las disculpas del caso, porque esto es como la ley de Murphy, se nos cayó todo acá en la Dirección de Educación Pública, así que agradecerles por haber seguido conversando del tema, y me gustaría enfocarte un poco, Marcela, en el mundo digital. En tu sitio web hay mucha información de todo lo que ha sido, en el fondo, sobre todo estos 2 últimos años tuyos muy intensos en este tema. Y el otro día además leía un informe que sacó McKinsey que decía que en estos 2 años hemos avanzado en el tema digital lo que ha sido, lo que corresponde más o menos a 7 años, ¿ya? Lo que es no solamente que llegó lo digital para quedarse, sino que de alguna forma el avance es muy rápido. Y la gran pregunta primero que me gustaría hacerte, en relación a esto, ¿cómo has visto tú? Porque desde mi perspectiva hay 2 áreas o más bien realidades que deberíamos mirar. Uno es cómo los docentes, ¿no es cierto?, han incorporado el tema digital y qué tan preparados estaban. Yo he estado harto en terreno y he conversado mucho con ellos sobre este tema. Y lo otro, ¿qué pasa también con nuestros estudiantes? Que también lo he conversado con ellos. De un uso digital de entretención, entre comillas, pasa a un uso digital de aprendizaje, ¿ya? ¿Cómo has visto en el fondo, si uno se va al núcleo pedagógico, lo que ocurre en el aula? Hoy día es un aula virtual, ¿no es cierto? Esta interacción entre los 3 elementos, pero irrumpiendo lo digital fuertemente, porque obviamente no había otra forma de llegar masivamente en un primero a vincularnos principalmente con nuestros alumnos. Llevo, Alejandra, 10 años en este espacio digital esperando este encuentro. Nunca esperé que lo iba a hacer bajo una dolorosa pandemia, pero y me tocó estos 2 años haber recorrido digitalmente Chile de Arica a Punta Arenas, acompañando comunidades educativas, y hay ciertos elementos que me fascinan, que me producen una profunda admiración por los docentes, una admiración que tengo desde mis 25 años en el aula. Se dio una conexión de los padres, los profesores y los alumnos en el espacio digital. Los 3 grandes actores empezaron a acompañarse en este proceso de que los niños y niñas, nuestros alumnos, no dejaran de aprender.
Y se cayeron falacias como que nuestros alumnos eran alfabetos digitales, eran nativos digitales, estaban acostumbrados a pasar horas eternas jugando o enredados en redes sociales. Y el profesor tuvo que no solamente acompañarlos pedagógicamente, sino que apoyarlos para que ellos pudieran generar habilidades y competencias que le permitieran poder aprender en un espacio nuevo. Fíjate lo que significó para los profesores buscar nuevas metodologías. Y esas nuevas metodologías fueron conectándose entre ellos, en aquellos que llevan más tiempo, en aquellos que ya tienen experiencia aula y por lo tanto tienen una visión mucho más, de más años para poder encontrar aquellas herramientas. Y hubo 4 pilares, Alejandra, que la mayor cantidad de comunidades ha afianzado y que les permite responder a este mundo cambiante. Están apuntando al pensamiento crítico, al trabajo colaborativo, a la investigación permanente y a la capacidad que tengan los niños y niñas de comunicarse. Y esos 4 pilares están generando lo que yo considero, Alejandra, humildemente una revolución pedagógica. Cuando a mí me preguntan que después de la pandemia va a venir una revolución, mi respuesta es que la revolución partió, y partió en medio de la pandemia. Como decía muy bien, y me fascinó cuando hablabas de todo el sector de nuestro sur de Chile, de las escuelas rurales, con conexión, sin ninguna posibilidad, a través de WhatsApp, Instagram, TikTok, el profesor invadió los espacios digitales y por fin, en un término que acuñé en un libro, Alejandra, que se llama huérfano digital, los huérfanos están dejando de existir, los huérfanos digitales, porque el profesor ingresó a ese espacio a acompañarlo. Así es, muy cierto, Marcela, lo que tú dices, a mí también me ha tocado bastante observarlo. Este intercambio generacional encuentro yo que ha sido tremendamente rico en muchas perspectivas, y a lo mejor ni siquiera lo pensábamos así, y nos sorprendió a todos, y hoy día yo creo que el gran desafío es cómo logramos que esto permanezca y de alguna forma se sistematice y siga hacia adelante. Ya vamos a conversar de eso. Rodrigo, me gustaría conversar contigo sobre uno de tus proyectos, ¿no es cierto? Habla de la creatividad y el cultivo del pensamiento, ¿ya? El cual obviamente es clave para el desarrollo personal y profesional. Me gustaría preguntarte en relación a eso, ¿qué proyectos educativos innovadores conoces, así que nos puedas dar como ejemplo, que hoy promuevan la creatividad y el culto del pensamiento? Y cómo esto lo podríamos incorporar a aquellos que todavía aún no lo incorporan de una forma efectiva, ¿no es cierto?, en nuestras escuelas y de alguna forma que lleguen ese impacto que hoy día necesitamos que llegue al aula. Gracias, directora. Mire, sí, bueno, en realidad es interesante que cuando hay una política pública, nosotros conocemos que ustedes han desarrollado esta primera estrategia, ¿no es cierto?, 2028, ya cuando uno dice 2028 ya suena ya interesante, ¿no? Porque efectivamente la transformación en la escuela, hablábamos recién de que la innovación, que significa innovar, es que significa cambiar algo que esté adentro, ¿no es cierto? Innovar, la novedad tiene que estar adentro, pero lo importante es lo que se mantiene también, ¿no? No queremos cambiar la escuela completa, no esa gente que dice que está todo mal o que la educación, no, eso es un pensamiento pesimista que no ayuda. Nosotros todos sabemos y podemos ver todos los días las grandes logros que se obtienen en la escuela. Nosotros, y entonces allí donde está el núcleo pedagógico, que usted menciona, y nos recuerda al profesor Elmore, que decía, mire, se puede mejorar los aprendizajes fundamentalmente por 3 cosas. O los profesores tienen más habilidad de conocimiento, o aumentamos la complejidad, o cambiamos el rol de los estudiantes. Entonces, cuando hay innovación y uno quiere realmente producir estos aprendizajes, elevarlos, coincide con lo que hoy día se sabe por los neurocientíficos, la neuroeducación. Dice, mira, se requiere tiempo, se requiere motivación y se requiere esfuerzo para que nuestro cerebro realmente se disponga. Entonces, ahí hay proyectos interesantes. Voy a nombrar un proyecto que además quiero saludarlo porque me decían que iban a estar conectados a la Escuela Rural de Río Blanco, allá cerca de Coyhaique. Ellos tienen una matrícula de 63 niños, multigrado, por supuesto. Hicieron un Fab Lab, hay un 96% ahí de personas por la región, ¿no es cierto?, que tienen vulnerabilidad, y están trabajando allí con el profesor Patricio, y Marcelo y Bárbara participaron de este proyecto los creadores, ganaron el 2º lugar, creando algo que tenía que ver con su entorno. Crearon con una máquina que se llama Microbit, crearon algo maravilloso que fue conectaron en los huemules, en los ciervos, tenía un GPS, y entonces cuando venía un auto,
le mandaba una señal para que los autos supieran que venía, ¿no es cierto?, que había ciervos por el camino. O sea, algo que les importaba a ellos, algo que tenía que ver con su hábitat. ¿No? No están estudiando cuestiones que a veces vienen y uno no sabe de dónde vienen. Esa es la crítica a veces que hay, y eso es creatividad. ¿Y por qué es creatividad? Porque primero ellos imaginaron, después crearon, después jugaron en el sentido de un juego bueno, un juego con reglas, un juego donde todos tenemos que ganar, ¿no? Un juego donde uno gana y otros pierden. Después compartieron, después reflexionaron y después volvieron a imaginar. Ya que ganaron el segundo lugar y llegaron allá con el profesor Patricio, que se puso a estudiar, hizo lo que dice Elmore. Él se puso a estudiar primero, ¿ya? Y trabajaron esto, están ya haciendo nuevas soluciones. Por ejemplo, la gente de la Isla de Pascua, profesora Tami, llegó a la programación con el Plan Nacional de Lenguas Digitales y tenía el lenguaje Scratch, pero estaba en inglés o español. Bueno, ellos hicieron la traducción al Rapa Nui. Entonces hoy día, en Isla de Pascua, un niño, una niña, puede programar en Rapa Nui con su propia cosmovisión. No tiene por qué hacer una transferencia a otro lado. Y eso no es tecnología, eso es adaptar la tecnología, ¿no es cierto? Tercer ejemplo, chino mandarín. Hay más de 100.000 personas en Chile que están estudiando chino mandarín, que a nosotros bueno, yo soy ya más viejito, pero en la escuela no había ninguna posibilidad de ir a estudiar chino mandarín. Están estudiando chino mandarín y han desarrollado un juego que se llama Sauba para aprender. ¿Y qué hace eso? Realmente mejora la habilidad de abstracción, mejora la habilidad de mirar el mundo. Entonces los docentes han visto, ¿no es cierto?, en esta una posibilidad de poder traer cosas nuevas, ¿no es cierto?, siempre con una tarea, siempre con un buen contenido, siempre considerando al estudiante y siempre considerando al docente. Yo lo que he visto en realidad es que cuando decíamos recién, estábamos hablando de que alguien había aprendido a leer por WhatsApp, lo encuentro una maravilla. Imagínate a alguien que después le pregunten 40 años más, ¿cómo aprendiste a leer tú? Por WhatsApp. Espectacular, ¿no? Le van a decir, ¿qué es lo que era WhatsApp? ¿No? Pero bien, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hay muchos casos en los cuales estamos pensando en que no solamente nos estamos preocupando del que enseña, sino del que aprende. En ese sentido, no es un sentido de la didáctica, sino de la matética. No es el arte de enseñar, sino la matética, el arte de aprender. Entonces, como decía Montessori, cuando yo ya no tengo que hacer muchas instrucciones, cuando yo no soy el que tengo que hablar, cuando yo no soy la persona que está diciendo haga esto, otro, entonces, cuando yo desaparezco un poco, entonces quiere decir que estoy haciendo muy, muy, muy bien mi trabajo. Hay muchos proyectos más que podríamos comentar, pero yo creo que esos muestran un poco cómo se mezclan cuestiones que son con tecnología, sin tecnología, conectados, sin conectarse, donde no es tecnocéntrico, sino es estudiante céntrico, por decirlo de alguna manera. Sí. Está allí en el núcleo pedagógico. La tecnología siempre tiene que tender a desaparecer. Si tú trabajas con un robot, lo importante no es el robot. En el niño que aprendió a leer por WhatsApp, lo importante no es el WhatsApp. Lo importante es que aprendió a leer. A leer. Exacto. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante todo lo que nos compartes. Yo creo que el rol de los estudiantes es algo de las cosas muy positivas durante esta pandemia. Ellos mismos lo señalan así. Ellos, cuando tú conversas con ellos, te dicen, bueno, estábamos muy pasivos, estábamos esperando instrucciones, nos decían qué teníamos que hacer y de la noche a la mañana se acabó el tema. Tuvimos que empezar a tomar decisiones, tuvimos que empezar a ejercer la autonomía y también darnos cuenta que podíamos aprender en otras partes, en otro entorno, que eso también es muy bueno porque en cierto sentido el aula o la sala salió de lo que nosotros físicamente hoy día imaginamos el aula y llegó a donde llegó un profesor o a donde había una conexión o donde llegaba esa guía. Y son cosas que hoy día nos dicen que además con poco se puede hacer mucho. Estábamos acostumbrados también a pedir muchas cosas y decían, nos faltan materiales, y de la noche a la mañana nos vimos en las casas con lo que teníamos, y por Dios que se avanzó, y por Dios que se pudieron hacer muchas cosas. Me gustaría preguntarles aquí, tanto a Carla como a Ninette, ustedes, ¿no es cierto?, hoy día están en los servicios locales de educación, hablamos de nueva educación pública. La nueva educación pública tiene un mandato muy importante en el tema de la innovación y de alguna forma tenemos que hacer las cosas de una forma distinta intraescuela, ¿no es cierto? Porque si no vamos a seguir teniendo los mismos resultados. De la experiencia de ustedes durante este tiempo, ¿qué condiciones creen ustedes que, teniendo claro que los servicios locales son nivel intermedio, ¿no es cierto?, vienen a fortalecer el nivel intermedio, algo bastante ausente en el sistema nacional,
¿Qué condiciones creen ustedes que de alguna forma deberían garantizar estos niveles intermedios, estos servicios locales, para que en el fondo la innovación realmente se instale y llegue a la sala de clase, se quede en nuestras escuelas, y que de alguna forma ustedes han visto que durante este tiempo, ¿no es cierto?, se ha podido hacer desde la experiencia? Primero Carla y después Ninette, un poco de lo que ha sido este tiempo. Bueno, primero quiero aprovechar, porque como partimos de una manera, quiero agradecer primero la invitación, porque creo que para todos aquellos que amamos la educación, este espacio es realmente motivador. Se nos nota en los rostros, en las caras, cómo nos motivamos con estos temas. Bueno, yendo directo a la pregunta, hay algo que a mí en particular me parece importantísimo que debemos hacer los niveles intermedios. Lo primero es el involucramiento, ¿ya? En ese concepto de me involucro contigo, logro empatía con quien dirige, quien es el líder de la institución educativa, se hace fundamental en este proceso acompañar, orientar, gestionar, motivar, generar vínculo, para que ellos de alguna manera, aquellas ideas que tienen, ¿cierto?, las puedan ir desarrollando, y en este proceso vamos aprendiendo todos, ¿ya? Y algo que considero importante mencionar hoy día, es que siempre en la educación existen los problemas. Y los problemas tenemos que tomarlos como oportunidades. Eso considero que abre puertas, abre caminos. Y en esta búsqueda creo que el nivel intermedio es aquel que es capaz de, con su creatividad, con su conocimiento en la educación, permite, ¿cierto?, hacer ver al profesor encargado, en este caso que yo trabajo directamente con ellos, cómo una dificultad, un problema, lo podemos transformar en una gran oportunidad de aprendizaje. Y es ahí donde encontramos esta sinergia que existe entre hoy día el estudiante y el profesor. Hoy día es el estudiante muchas veces el que ha sido de mediador en este proceso de avance en la tecnología. Es aquel que muchas veces le ha tenido que enseñar a su profesor aquellos elementos que no conocía. Y en esa riqueza y en esa búsqueda también se ha logrado generar mayor autonomía de ambas partes. Así que considero fundamental, como nosotros como equipos de nivel intermedio, somos hoy día los agentes de cambio. Y esos agentes de cambio creemos absolutamente que la educación pública puede llegar al lugar que le corresponde, haciendo un trabajo profesional en cada una de nuestras instituciones educativas que hemos sido asignados. Clarísimo. Carla, una sola cosa para profundizar algo. Tú hablas, yo creo que una de las cosas que tiene la nueva educación pública y el sistema de los servicios locales, ¿no es cierto?, de este acompañamiento, que obviamente es sistemático y que ha sido reconocido. ¿Lo consideras también uno de los factores importantes que ha permitido durante estos 2 años? De alguna forma hay que pensar que hemos instalado un sistema, ¿no es cierto?, casi en pandemia, y una de las cosas que reconocen y rescatan muchos de los directores, equipos directivos, es ese acompañamiento que se hace sistemático, que de alguna forma es parte de la esencia de la nueva educación pública. Y tú directamente realizas eso. Sí, yo considero vital el proceso cíclico que tiene este plan de acompañamiento, que involucra etapas que están muy marcadas, desde el involucramiento, ¿cierto?, el diagnóstico, la ejecución del plan de acompañamiento y por último la evaluación de este proceso. Y en este proceso de mejora continua, lo que uno visualiza es que el rol que uno desarrolla para las unidades educativas es fundamental, porque hoy día esta mirada no fiscalizadora, sino que es de acompañar, de apoyar, de apalancar la educación y el aprendizaje, creo que también cambia la forma de conectarnos con cada uno de quienes lideran las instituciones y también por ende los docentes y a la vez los estudiantes, ¿ya?, a cuales nosotros podemos acompañar y visitar. Muchas gracias, Carla. Ninette, un gusto saludarte. Puedas profundizar un poco en la pregunta y ojalá nos puedas dar algún ejemplo concreto de lo que a ti te ha tocado, que es bien interesante también en el fondo lo que has podido realizar. Sí, Marri Compuché, desde acá de Costa Araucanía, saludarlos a todas y a todos. Bueno, respondiendo, ¿cierto?, a la pregunta, principalmente, ¿cierto?, la diferencia de la educación pública con el antiguo sistema es que pone el foco precisamente en el aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, lo que mencionaba Carla, ¿cierto?, este acompañamiento pedagógico nos hace también que nosotros nos posicionemos y nos obliga a ponernos en un rol de líder aprendices,
ya sumarnos a la co-construcción, reconociendo y valorando las capacidades, ¿cierto? Las habilidades, la creatividad que existe en los equipos educativos. Por lo tanto, nosotros de esa manera, ¿cierto? Hemos ido generando las confianzas y, bueno, la experiencia que nosotros tenemos como servicio nos permite también ir avanzando hacia generar una visión compartida sobre cómo qué entendemos por esta nueva educación pública, ¿qué queremos para nuestros estudiantes, ¿cierto? ¿Cómo nos perfilamos para el futuro? ¿Qué estudiantes nosotros queremos formar, ¿cierto? Y eso qué nos obliga a nosotros, tanto a nivel intermedio como a nivel local, ¿cierto? De establecimiento, los profesionales que debemos ser, ¿ya? Entonces eso también nos ayuda a generar esta visión compartida y esta responsabilidad compartida frente a los aprendizajes de los estudiantes. Yo creo que esos son elementos esenciales a la hora, ¿cierto?, de poder potenciar la educación pública. Y bueno, en la experiencia local, ¿cierto?, nosotros hemos ido en esta co-construcción con nuestros docentes, como una forma de reconocer y valorar, ¿cierto?, la sistematización de las experiencias. Nosotros tuvimos, ¿cierto?, durante todo este tiempo, como hormiguitas también recogiendo de parte de ellos cada experiencia y cómo éstas se fueron transformando en estrategias, ¿ya? Porque no estaban presentes solamente en un establecimiento, sino que estaban presentes en más de un establecimiento, y, ¿cierto?, cómo esto que hoy día nosotros elementos como el aspecto, ¿cierto?, que tiene que ver con la virtualidad, con el dominio, las habilidades del manejo y el uso adecuado de las herramientas digitales, lo vamos transformando y lo vamos también asociando, ¿cierto?, al futuro en un apalancamiento digital que desde nuestro modelo pedagógico, ¿cierto?, asociado al aprendizaje profundo, nos va a permitir aumentar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Ahí obviamente nos encontramos con muchas situaciones, ¿cierto?, que resolver. Sin embargo, tanto a nivel de problemática en conectividad como a nivel también del dominio que nosotros mismos teníamos. Entonces esto nos ha obligado, como decía Marcela adelante, a sumarnos a este carro, ¿cierto?, y ya perderle el miedo. Yo creo que eso es una de las principales cosas, ¿cierto?, que uno le ocurre frente a esto, es tener miedo, pero ya nos dimos cuenta que no pasa nada, ¿ya? Así es que al contrario, son un facilitador y nos ayudan. Así es que eso, y por otra parte relevar, ¿cierto?, el aspecto socioemocional. Sabemos que no hay aprendizaje si no hay emoción, por lo tanto es otro de los aspectos que nosotros no podemos perder, y de los aspectos dentro de este trabajo igual tenemos experiencias como por ejemplo una experiencia de radioteatro que se asoció, ¿cierto?, un establecimiento de acá de Carahue con un establecimiento de Bajo de Mena a través de un asistente de la educación, ¿cierto?, un monitor, que hizo este nexo, ¿cierto?, donde pudieron compartir estudiantes desde nuestro servicio, conocer la realidad de otro establecimiento. A nivel digital tenemos los desafíos de TikTok, ¿cierto?, donde una profesora más joven, ¿cierto?, se animó. Eso también fue relevado como una práctica y a través de las redes que nosotros fuimos conformando, porque también eso es otra práctica muy importante, la conformación de las redes para que esto se transforme en práctica y no queden como acciones aisladas. Entonces pudimos ir fortaleciendo a través de ¿qué hacíamos con los profesores de educación física? ¿Qué hacíamos con los profesores de música? Casi todo se cargó para el lado del lenguaje, matemáticas, ¿cierto? Entonces, a través de esta red de actividad física, a través de la red de los profesores de arte, de música, fueron también generando estas innovaciones, ¿cierto?, que nacieron de ellos y que fueran situados y que consideraran los intereses de los estudiantes. Entonces ahí nace el uso del TikTok, donde los profesores iban modelando, les iban proponiendo estos desafíos, en fin. Así que eso como a grandes rasgos, dentro de las cosas que hemos ido realizando y que fuimos rescatando. Oye, Ninet, yo aprovecho además de felicitarte, ya lo hice con el director ejecutivo, porque ustedes además sistematizaron estas prácticas que tú estás mencionando en un librito, que hicieron un lanzamiento hace poco y que es muy interesante, porque una cosa, ¿no es cierto?, son las prácticas y otro también es darse el trabajo de poder sistematizar esas prácticas, rescatar esas estrategias y ponerlo a disposición de otros, para que también en el fondo las puedan usar. Así que yo sé que tú fuiste una de las grandes protagonistas de ese libro y trabajaste mucho, y felicitarte, porque es un excelente material. Marcela, están llegando muchas preguntas del público, hay mucha gente interesada, tal como dice ahí, se ve en la cara como este tema, ¿no es cierto?, emociona, contagia, y hay hartas preguntas.
Y hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos trabajar la creatividad usando la tecnología como medio para desarrollar el aprendizaje? Una pregunta sustancial, pero hay una premisa primero, Alejandra, que yo siempre utilizo. Recuerden siempre, queridos profesores y profesoras, no es tecnología, sino que es pedagogía. La tecnología es nuestra herramienta y puede ser la que ustedes quieran. La herramienta que ustedes crean, en primer lugar, que a los alumnos les permite conectarse emocionalmente. No es lo mismo tomar Minecraft desde los primeros años que utilizar la herramienta en cuarto medio. Primero, reconocer qué herramienta tecnológica a sus alumnos les hace sentido, los conecta, les permite comunicarse, es común a ellos. Una vez que tengan clara la herramienta tecnológica, diseñar una estrategia que los lleve a preguntas desafiantes y que permita llegar a nuevas respuestas. Necesitamos hacer una pedagogía de las preguntas y pedagogía de la respuesta y utilizar la tecnología como una herramienta que nos permita generar. Así se va a ir desarrollando el proceso creativo. Y ese proceso creativo va generando en los alumnos un empoderamiento. Por lo tanto, se da un círculo virtuoso. Reconozco la herramienta tecnológica que a mis alumnos les hace sentido, genero con esa herramienta tecnológica una estrategia pedagógica y permito que mis alumnos sientan la posibilidad de poder comunicarse. Recuerdo, querida Alejandra, unos alumnos del Liceo América de los Andes, en un proyecto específico, ABP, que diseñaron una app para que los abuelitos en plena pandemia pudieran encontrar los medicamentos más baratos. Imagínense lo que eso significa, que alumnos estén preocupándose, ocupándose. Pienso también, Alejandra, del Liceo Centenario de Temuco, liderado por Pablo, un genial director, que generaron, se dieron cuenta que había un deseo de conocer Temuco, el patrimonio de Temuco, y generaron una aplicación para que los padres y sus niños ingresaran en ese espacio y llevaran a la comunidad a reconocer el famoso Nautilus, que se llama el proyecto. Entonces, mi propuesta y mi respuesta es: céntrate en la pedagogía, conecta la herramienta digital que a tu alumno le hace sentido, que se siente cómodo, partiendo de la base que él no es un nativo digital, por lo tanto hay que ir monitoreando, y genera desafíos que para él le signifique una búsqueda de información, una discriminación de información, y la creatividad, Alejandra, va a fluir por todas las venas. Así es, Marcela. Súper cierto lo que estás diciendo. Rodrigo, hay una pregunta para ti. Dice, habiendo tantos recursos ahora, la mente vuela con ideas, pero ¿cómo se podría orientar o canalizar esa idea para lograr una innovación efectiva dentro del aula? Prende el micrófono. Ahí está. Sí. La autenticidad de los proyectos, que sean proyectos auténticos, ¿no? Que le interesen a los estudiantes. Allí Mitch Resnick dice que hay que trabajar con proyectos, ¿no? Hay que tener proyectos, hay que trabajar con pasión, hay que trabajar con pares, hay que jugar un poco, hay que perder un poco el miedo a jugar, a atreverse, jugar en el sentido de ir un poco más allá de los límites, ¿no es cierto? Y hay que tener un propósito. Entonces, una cuestión que es muy bien importante es cultivar la creatividad, ¿ya? Hay una creatividad que es importante, que es con C minúscula, que es cuando yo por primera vez me doy cuenta que no es que lo haya creado por primera vez en la historia de la humanidad, pero yo sí, como alumno, como alumna, es la primera vez que me di cuenta que si mezclo dos cosas se produce otra. Por lo tanto, yo he hecho ahí un proceso creativo, y ahí el docente tiene un rol fundamental en poder apoyar con el autoestima. Las personas que no se les desarrolla la autoestima no pueden ser creativas, porque nadie quiere preguntar. Ustedes, ¿qué es lo que reclaman los directivos? Dicen, oye, en primero básico, en kinder, todos los niños preguntan, oye, ¿cómo? Y uno va en cuarto medio de algo y nadie quiere hacer ninguna pregunta. ¿Por qué pasa eso? ¿Ah? Entonces hay que buscar avanzar hacia una pedagogía de la pregunta. La pregunta viene antecedida por las ganas de conocer, ¿ya? Y la ganas de conocer viene antecedida por la autenticidad de yo querer estar en un propósito y querer aprender algo que a mí me interesa. Y por eso, como decía la pregunta, hay tantos recursos, que los recursos, con pocos recursos se puede hacer mucho, y con muchos recursos se puede hacer poco. Si nosotros ponemos la tecnología por delante de la pedagogía, por delante de la didáctica, vamos a tener algunas dificultades, porque es un modelo tecnocéntrico que al final la gente repite las cosas. Entonces, si usted va a una sala y tiene allí una herramienta, y todos los niños, todas las niñas hacen lo mismo,
usted dice, ok, estamos en un paso que no está mal, que es un paso de reproducción. Todos están reproduciendo lo mismo que estoy haciendo. Si estoy enseñando poesía, yo hago una poesía y todos copian mi poesía. Si estoy enseñando matemáticas, yo hago una suma y todos copian mi suma. Y lo que tenemos que hacer justamente es dar los recursos que hay y decir, ok, yo puedo poner este ejemplo, pero ahora ustedes tienen que ser capaces de crear. Y nunca un proyecto va a estar malo, va a estar en proceso. Nunca un proyecto va a estar malo, va a estar en proceso. Y en ese sentido, ahí los alumnos, cuando se parte, otra recomendación que nosotros siempre nos preguntan, que la gente a veces quiere partir en secundaria, no, parte con los más pequeños, porque son los alumnos los más pequeños que después nos van a llevar, ¿no es cierto?, la dinámica del aprendizaje hacia un mundo más creativo. ¿Ya? Y eso que tiene que ver con algo emocional que se hablaba recién aquí, Carl Eynet me decía, ¿no es cierto?, la emoción que significa. Si yo no me emociono, no puedo conocer. Así es. Ahí el arte de hacer buenas preguntas, tan antiguo eso, ¿ah? El arte de las preguntas. Como Platón. Exactamente, tan antiguo y tan de hecho, importante. la innovación es tanto así que la tecnología que conocemos como digital no es tan importante, no es lo esencial de una innovación, es que se dice que si usted quiere ver alguna innovación en educación, vaya y relea La República. Es verdad, es cierto. Yo que soy profesora de historia me acuerdo reiteradamente cuando uno escucha esto y tú te vuelves a lo que era la educación antiguamente, ¿no es cierto? Y cómo ese maestro conducía a ese alumno, que era ese alumno, a través de preguntas. Eso era, no era otra cosa. Así es. Oye, aquí hay una pregunta que no sé quién quiere contestarla, que me parece bastante interesante también. Dice, en el contexto de vacaciones o receso, ¿nos podrían dar un par de consejos prácticos para que los padres en sus casas, usando nuevamente tecnología, puedan llevarla a métodos pedagógicos? Más que eso, uno podría preguntarse en el fondo cómo hacemos que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, yo creo que la respuesta por ahí la han dado ustedes ya, en las vacaciones, en el fondo, más bien sigamos desafiándolos, y esa es un poco la pregunta, y cuando vuelvan, ¿no es cierto?, no vengan como, me acuerdo una vez un profesor en un curso de neurociencia, mostraba un papel blanco y le cortaba la parte de adentro, decía, así vuelven los alumnos en el fondo en marzo, después del receso, se les cayó todo lo que había aquí adentro. Pero ¿qué consejos prácticos ustedes, por ejemplo, no sé, cualquiera, Ninet, Carla, Marcela, de lo que es la práctica, o Rodrigo, de cosas sencillas que uno puede seguir, ¿no es cierto?, todos aquellos que somos padres trabajando con los niños? Un ejercicio, Alejandra, como muy pequeñito y muy práctico. Inicien con ello el famoso y necesario para todos los profesores ejercicio de discriminar fake news. Mira qué sencillo, qué es lo verdadero de lo que se publica en el mundo digital. Con solo ese ejercicio, que ellos puedan comparar que hay información que es falsa o información que no está validada, ya tienen un ejercicio. Y también seguir, hagan ejercicios pequeños, porque cuando uno parte acompañando a sus hijos en este espacio, siempre tiene que ser a través de estrategias muy limitadas. Otro ejercicio también que es súper interesante, Alejandra, vean qué juego online a sus hijos les fascina y compartan con ellos en ese juego. No solamente van a poder conocer qué les fascina, qué les interesa, sino que también los van a proteger de vicios digitales como el grooming, que podría estar horas hablando de los vicios digitales, Alejandra, pero este no es el espacio, y ese también es un ejercicio. Y el tercero, y por último, sigan aquellas comunidades donde aparecen recursos que les permiten generar estrategias de acompañamiento. Les doy un ejemplo, hay una comunidad que me fascina particularmente, que uso mucho, que se llama Pantallas Amigas, es colombiana, con microvideos de no más de 7 minutos. Y ustedes ingresan y van a poder encontrar miles de recursos que pueden ver con sus hijos, que pueden gestionar desde lo pequeño, conversar, dialogar, y con ese ejercicio ya es un tremendo aporte, Alejandro. Gracias, Marcela. Carla, Ninet o Rodrigo, ¿quieren aportar algo más? Sí, yo dos ejemplos que, súper buenos los ejemplos en realidad, Marcela. Sí. Considero que es fundamental también conocer, por ejemplo, en nuestro territorio, no todos nuestros apoderados tienen acceso a las plataformas hoy día de Internet. Por lo tanto, desconocen, por ejemplo, Instagram. La mayoría de ellos utilizan Facebook. Pero entendiendo un poco la dinámica de las vacaciones, yo creo que lo primero es lo que hablamos de las preguntas. Yo creo que el trabajo de las interacciones pedagógicas que se hacen en aula deberían también ocurrir en el hogar.
esto de hacernos preguntas entre los hijos, ¿cierto? Y los padres, constantemente, hacerlos que ellos vayan de alguna manera descubriendo y generando curiosidad en ellos, descubrir la naturaleza, en el caso de nosotros, lo que existe a nuestro alrededor. Y el segundo ejemplo es que nuestros niños pueden enseñarnos a nosotros muchos elementos digitales que nosotros no conocemos, y en esa búsqueda es como, por favor, haz tú de educador, yo soy el aprendiz. Y ahí también vamos a descubrir un mundo muy interesante que claramente, probablemente por nuestra generación, desconocemos. Buenísimo, Carla. Ninette, ¿querrías aportar algo? Sí, solamente es cierto sacar, muchas veces está la creencia de que todo lo que está asociado al Internet, a las herramientas digitales, a las plataformas, es malo. Sin embargo, cierto, hemos ido descubriendo cómo existen muchas aplicaciones que los niños aprenden jugando, aplicaciones asociadas al inglés, aplicaciones asociadas al dibujo. Hay niños que les encanta, que han descubierto, cierto, cómo dibujar una forma humana desde lo más básico, cierto, a través de bocetos, les aplican los colores. Entonces, como me sumo a las palabras ahí de Carla, ¿cierto? Sacarnos esta creencia como padres, obviamente, ¿cierto? Educando a nuestros hijos en el uso adecuado de la tecnología, no en el abuso, ¿cierto? Pero sí involucrándonos en ese sentido, en el descubrir y en el jugar a través de lo que nos permite hoy día, como digo, son mucho más expertos que nosotros, obviamente, como nativos digitales, pero hay mucho que ellos, de su interés, y que es productivo para su desarrollo de habilidades, de conocimiento, incluso de actitudes. Clarísimo. ¿Rodrigo? Sí, no, yo voy a hacer algo disruptivo. Yo creo que la vacación es un niño que descanse. Que descanse y que no hagan nada. No, pero mira, pero siempre en el descansar, porque todos hemos tenido un año bien difícil, ¿no? Pero es importante porque efectivamente uno de los grandes problemas de esta discontinuidad genera algunas cosas, alguna dificultad que puede ser superada con pocas cosas, como las que se han señalado acá, todas importantes. Una cuestión que nosotros recomendamos siempre es decir, mira, los días sábados, ni siquiera los días sábados, antes de salir me escribes un párrafo, un parrafito, de lo que vas a hacer, de cómo fue la semana, de lo que quieras, pero un párrafo, escríbeme un párrafo. Esa habilidad de empezar a escribir algo es fundamental y nosotros sabemos, hemos visto, hoy día con el advenimiento, digamos, de los títulos, de la gente accede, afortunadamente, mucho más a la educación superior, la habilidad es blanda, la habilidad de comunicación. Cuéntame qué hiciste hoy día, tienes un speech elevator, en un minuto, ¿qué hiciste todo el día? Yo partí jugando con esto, con quién, que se expresen los niños, que puedan hablar. La gente no está hablando mucho, está todo más concentrado, pero que expresen, que tengan una voz propia de lo que hicieron. Y para dar también un dato de plataforma, hay una plataforma que se llama jovenesprogramadores.cl, que usted tiene que decirle a su hijo, tú tienes dos opciones, o tú juegas juegos que otros inventaron para que tú juegues, o tú inventas tu propio juego programando. Si entras ahí a jovenesprogramadores.cl te van a enseñar. Y si entras al campo virtual de la Fundación Telefónica, también hay juegos te enseñan a programar tus propios juegos, ¿ya? Entonces, tú juegas mientras estás preparando tu propio juego, y eso es muy interesante también. Muchas gracias. Oye, me gustaría hacerles una pregunta bien general, pero que me parece que es bien relevante. Nosotros sabemos finalmente que los equipos directivos y los directores de los establecimientos educacionales, sean los jardines infantiles, las escuelas, ¿no es cierto?, nuestros liceos, son clave en este proceso. Sin ellos es muy difícil, si no hay un liderazgo, ¿no es cierto?, que propicie y de alguna forma genere estas condiciones de, ¿cómo se llama?, que favorezcan de alguna forma todo lo que sea innovar dentro de la escuela. De la experiencia que ustedes tienen en cada uno de sus ámbitos y distintos roles, ¿cuáles creen de experiencias que ustedes podrían destacar hoy día, cuáles creen que son aquellos factores dos o tres que son claves, que sí o sí tienen que estar en un establecimiento educacional en donde se pueda respirar de alguna forma o haya una atmósfera innovadora? Que es más o menos lo que a uno le pasa cuando sale, y a lo mejor tiempo atrás, ¿no es cierto?, que uno puede ver en los proyectos Horizonte 2020 en Barcelona, las escuelas PIA, uno entra a la escuela, ¿no es cierto?, entra y se respira innovación desde el color, desde las paredes que hablan, y de ahí para adelante todo, absolutamente, desde lo que pasa con los alumnos, miles de cosas.
¿Qué ustedes de la experiencia que nosotros tenemos en nuestro país, que yo encuentro que es súper rica y no, la hemos visibilizado poco, y no hay que salir para afuera, sino que tenemos experiencias muy importantes que vale la pena estudiarlas acá y de alguna forma darlas a conocer? ¿Creen ustedes que son factores que sí o sí o condiciones que deben estar de todas maneras en todo establecimiento educacional? Parta Marcela, si quiere, y ahí vamos siguiendo. Estoy pensando específicamente en 2 directores que para mí son el mejor ejemplo de lo que significa crear una cultura de innovación, de confianza y de participación y de coparticipación con sus profesores. Estoy hablando de Pablo Inostroza, de Temuco, y estoy pensando en Franco Núñez, de Los Andes y ahora Catemu. ¿Y por qué estoy pensando en ellos, Alejandra? Porque ellos generaron una transformación en medio de la pandemia, y en el caso de Franco, antes también en ese proceso, y una transformación del aula que nació junto a sus profesores, y nació junto con ellos, con la voz del aula, dando espacios para que tuvieran para poder reflexionar, crear, compartir, ingresando al aula, ya sea digital o aula análoga, siendo un actor partícipe, conociendo lo que sus profesores estaban desarrollando y acompañándolos en el proceso. Esa confianza, esos espacios que generaron de co-creación, ese estar acompañándolos y fortaleciéndolos, generó una innovación. Yo los invito a conocer lo que están diseñando en este momento, y se dio porque tenemos un director que es un par. No es quien dirige desde una oficina, y perdón que sea tan directa, sino que es quien está en la sala, quien comparte los alumnos, quien conoce cómo son los alumnos, quien conversa con los profesores, quien genera estrategias que permitan a los profesores sentir confianza, acompañamiento, pero también el espacio que permite el poder innovar. Y ese ejercicio de un director que es un elemento más de la innovación, perdón, Alejandra, para mí es el pilar fundamental que ha permitido a comunidades educativas ser el éxito que en la actualidad son. Y yo recuerdo haberlos observado los primeros diseños de proyectos ABP, ingresando al aula con sus alumnos y participando ellos como activos actores. Entonces, eso hace que el profesor sienta, y perdón que sea tan coloquial, la espalda, esa espalda que te acompaña, no innova sola. En Chile se ha acostumbrado mucho que el profesor innova como una isla única, con un costo personal increíble, terminando sábados y domingos, terminando agotado para llegar, pero cuando tú tienes el espacio, cuando tienes el tiempo, cuando tienes el apoyo, cuando tú tienes aquel que cree en ti, puedes avanzar en ese proceso. Incluso te puedes equivocar, Alejandra, y de esa equivocación vas a aprender. Para mí, esos son los pilares fundamentales y es lo que yo esperaría como profesora aula de un director, que esté conmigo creando, co-creando y acompañándome en el proceso. Muchas gracias, Marcela. Clarísimo. ¿Carla? Sí, yo ahí, antes de dar como esos ejemplos y de los factores clave, creo que es importante pensar que la innovación pedagógica no llega a ser una innovación importante si esta no se monitorea y no se hace un seguimiento. Definitivamente es fundamental seguir los pasos para ir mejorándola continuamente, porque ¿qué hacemos hoy día en educación? Innovamos, ponemos en práctica y después buscamos otros elementos y no mejoramos lo que ya construimos. Y ahí yo creo que hay un tiempo que se pierde, ¿ya? De hecho, los niños se entusiasman con una iniciativa y después nuevamente estamos cambiando porque siempre estamos buscando elementos externos, desde afuera, desde nuevos, ¿cierto? Y a veces tenemos in situ, en la misma institución educativa, los reales innovaciones. Entonces, eso quería como mencionar que para mí es relevante. Yo creo que factores fundamentales, el primero es que considerar que hoy día la problemática o un problema se construye una oportunidad de aprendizaje. Doy solo un ejemplo. Escuela Rural Paligüé en el sector de Los Muermos. Gran problema en la escuela, cierre de la escuela por la comunidad de murciélagos que llegó. ¿Qué hizo la docente? ¿Sí? A través de una investigación con Explora, es cómo enseñarle a los niños que hoy día el murciélago no es un elemento tan peligroso, sino que lo miremos desde el ámbito de cómo podemos aprender a través de una problemática. Y ellos descubren a través de una investigación, de una indagación de investigación, que en realidad los murciélagos también producen elementos claves hoy día en nuestro clima, como aquellos que tienen que ver con la producción de llevar las semillas a distintos lugares, fortalecer la biodiversidad de la especie,
Entonces, hay cosas que hoy día son un problema, pero lo podemos transformar en una innovación, y estos niños hicieron una presentación de conferencia a partir de su problemática. Lo segundo es incorporar el entorno. Creo que es importante mirar lo que existe en el entorno para favorecer la innovación y para favorecer el aprendizaje. Y ahí tengo un ejemplo propio de nuestra escuela, por ejemplo, el microcentro que les nombraba anteriormente, que son las actividades agropecuarias. Hoy día me pareció interesante, por ejemplo, en la Escuela Rural San Carlos, ver que las clases de matemáticas incorporaban el valor, por ejemplo, de la extracción de la papa, que es propia de la actividad económica de los muermos. Y en ese proceso los niños que conocen la realidad y sus padres trabajan en esas iniciativas ¿cierto? Económicas, hacen un sentido a lo que sucede en su entorno. Y el último, que para mí también es un pilar fundamental en esta experiencia, es escuchar a los estudiantes. Y al escucharlo uno se da cuenta que descubre en ello la importancia de la conexión, el vínculo con el profesor o profesora, y ahí es donde surgen, como les dije anteriormente, ya sea en la escuela rural Caracol, en la escuela rural que existe ahí es Guautrunes, y también en aquellas que son Quillagua, que son sectores muy alejados territorialmente. Ellos descubren a través de esta conversación con los estudiantes elementos claves para fortalecer hoy día la innovación en su escuela sin el elemento tecnológico. Tal como creo que lo mencionaba Ninette, que el elemento tecnológico es el medio, ¿cierto? Pero existen otros insumos que permiten que estas escuelas puedan desarrollar iniciativas muy interesantes, solo, como dije anteriormente, enseñando a leer a través del WhatsApp. Muchas gracias, Carla. Ninette. Sí, bueno, yo lo primero que relevaría dentro de las condiciones, ¿cierto?, es el amor que tienen que tener los líderes escolares por lo que hacen, ¿cierto? El compromiso con la comunidad educativa con la cual trabajan, el involucramiento. Creo que debemos estar enamorados de lo que hacemos, ¿cierto? Para movilizar nuestras emociones. En segundo lugar, la colaboración. Creo que ha sido un aspecto, tal cual como lo mencionaba Marcela, que nos ha sacado de esta práctica de trabajo aislado, y es lo que no tenemos que perder, y es un desafío que tenemos, ¿cierto?, de continuar con esta misma práctica, ¿cierto?, que se transforme en una cultura escolar la colaboración, no a nivel de docentes solamente, sino que como todos quienes participamos en el aprendizaje de los estudiantes, quizás no directamente, pero sí a través del apoyo, en fin, también, ¿cierto?, continuemos con esto y generando las condiciones para que esto se dé. Sabemos que el tiempo, la organización del tiempo es esencial para que los equipos puedan trabajar de manera colaborativa. Entonces, cómo también generamos los espacios para que esto se dé, y cómo lo intencionamos también desde nuestro rol de líderes intermedios. Y por último, ¿cierto?, ya haciendo mención un poquito a lo que nosotros tratamos de relevar con el libro que derechamente se llama Sistematización de Experiencias Educativas en tiempo de pandemia, que tiene que ver con la sistematización, que nos permite repensar, que nos permite identificar, que nos permite buscar y revisar, ¿cierto?, lo que hemos hecho, y a partir de lo que ya hemos construido, seguir mejorando y consolidando, ¿cierto?, prácticas, experiencias, innovación. Entonces, sacarnos la creencia de que la innovación es que todos los días tengo que crear algo nuevo, no, sino que es cómo vamos consolidando aquello que nos hace sentido, que les hace sentido y que moviliza a los estudiantes, y, ¿cierto?, ¿Qué me gustaría ver a mí, o qué me gustaría ver a mí cuando yo abro, ¿cierto?, las puertas de un establecimiento? Son estudiantes activos, estudiantes que proponen, estudiantes que dialogan, estudiantes que se ponen de acuerdo, que plantean iniciativas, que trabajan con la comunidad. Yo creo que hay que abrir las puertas de las escuelas, ¿cierto?, para que exista esto. Nuestros estudiantes pueden desarrollar muchas iniciativas, mucha educación hacia la población, también le podemos dar esa responsabilidad. Entonces, ¿cómo los hacemos protagonistas en esta conformación de la sociedad, ¿cierto?, también, y cómo generamos esta alianza que es tan relevante, ¿cierto?, entre la familia y la escuela, entre la comunidad y la escuela. Nosotros acá también desde el territorio Costa Araucanía, desde, ¿cierto?, la vivencia de cada comunidad, de la cosmovisión que tenemos desde el territorio Lafkenche, también cómo lo ponemos al servicio de este aprendizaje situado, que le hace mucho más sentido, nos hace mucho más sentido. Así es que eso. Muchas gracias, Ninette. Rodrigo.
Bueno, directora, ¿usted piensa que yo puedo decir más de lo que ya se ha dicho acá? Yo creo que... Siempre sí, uno puede decir algo distinto, pues, voy a puede seguir complementar o reforzar alguna idea. Muy, muy interesante, estaba tomando nota, y yo diría algunas cosas, ¿no es cierto?, de la experiencia nuestra que se traslapan con lo que se ha dicho acá, pero a veces la gente cree que la innovación son dar ejemplos en la escuela, digamos. Hay ejemplos que son importantes para demostrar, pero detrás del ejemplo, ¿qué es lo que hay? ¿Ya? Para que haya una cultura detrás. Entonces, los ejemplos que nosotros hemos visto acá están precedidos de una cultura que permite que eso ocurra. ¿Ya? ¿Qué es lo que, primero se crea una cultura que permite que haya innovación? La innovación no va a crear solamente la cultura si es que uno lo deja hasta ahí. Yo no lo veo, por ejemplo, a veces cuando está en etapas muy iniciales, que se invierte en mucha tecnología y se invierte muy poco en la formación de los docentes que van a usar esa tecnología. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso, ¿no? Entonces, es los ejemplos, las reglas y la filosofía. Puede ir a la cultura, como nos enseñó por allí Peter Drucker, ¿no? La cultura se come la estrategia para el desayuno. Al desayuno ya se la tiene servida entera. Entonces, la cuestión cultural, como aquí lo hemos hablado y lo han presentado, es importante. La segunda cosa, creo yo, es el mediano plazo, ¿ya? No se puede avanzar hacia una cultura, por eso cuando yo decía este documento tan sintético que han hecho ustedes, pero con todo, en el fondo, todo el mapa del 2028, uno dice, ya, bueno, entonces esto sentémonos, tenemos un horizonte para poder transformar algo. Se dice, oye, vamos a hacer innovaciones y tráiganlas mañana. No, eso no sé. Entonces, el mediano plazo. Lo otro tiene que ver, que se ha hablado aquí también, con la densidad. La densidad, no es que haya el docente, la docente innovadora, y cuando dice la innovación, el profesor que está allá, el que hace la innovación. Tiene que haber una densidad en todo el establecimiento, no solamente con los docentes, sino también con las voces de los estudiantes. ¿No sé? Por eso allí los programas de aprendizaje basado en proyectos son fundamentales, ¿no es cierto? Porque se centra en una metodología ágil, donde todos caben, ¿no es cierto? Donde cabe la comunidad, caben los apoderados, todos caben ahí. Eso es importante, la densidad con que se aborda la estrategia de innovación dentro de la escuela. Y finalmente también creo que la retroalimentación. Todos los problemas que hoy día existen a nivel social en la escuela, alguna vez eso fue una solución, ¿no? Lo que pasa es que cambiaron las condiciones, ¿no es cierto? Entonces la retroalimentación, ir preguntando, reflexionando, resignificando lo que ocurre, pensando por qué hicimos esto funciona, esto lo mejoramos, esto lo eliminamos, esto lo añadimos nuevas cosas, es fundamental, y es una noticia en el sentido de que la cultura de la innovación es una cultura permanente. ¿Ya? No es así, oye, nosotros vamos a dejar de innovar más o menos en tal fecha. Es una cultura permanente, y que es una cultura que realmente se necesita para cuando ustedes nos proponen que repensemos la escuela, y que finalmente al repensar la escuela estamos repensando la sociedad. Así es, así de importante. Y solamente reforzar algo que has dicho, Rodrigo, tú, la Estrategia Nacional fue un trabajo que hicimos durante 2 años antes de poder terminar de sacarla a la luz, y fue un trabajo participativo muy interesante, porque sintetizar en el fondo un camino, porque claro, uno dice la 21.040 tiene clarísimo cuál es esa visión, hacia dónde tenemos que transitar, pero cómo llegamos, si ese era el gran tema, y llegar en el fondo a decir, son 5 grandes objetivos, cuando en el fondo si yo te contara con cuántos partimos y cómo logramos hacer ese trabajo colaborativo de llegar a 5, que hoy día estamos sumamente convencidos que nos permite movilizar el sistema hacia allá, y ojalá toda la educación pública transitara con la estrategia nacional, porque te aseguro que podríamos empezar a ver resultados de aquellos resultados que nos importan, y obviamente que tienen que ver con el desarrollo de los niños. Oye, bueno, el tiempo se ha pasado volando y tenemos que cerrar el webinar porque ya estamos en el tiempo. Lo primero es agradecerle a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación, por darse el tiempo para conversar a esta altura del año de este tema que nos parece relevante e importante, y que para nosotros además como Nueva Educación Pública es uno de los pilares fundamentales. Agradecer por esa pasión que tienen y que transmiten en cada expertise, ¿no es cierto?, en cada uno de sus ámbitos. Dejarlos invitados porque te va a ser uno de los... estamos recién dando el puntapié inicial, quisimos cerrar el año con este ciclo de Repensando la Escuela, que ha sido súper interesante en los 3 capítulos. La vez pasada, hace una semana, conversábamos de infraestructura, en el fondo, bueno, ¿qué pasa con los espacios? Que también son parte de este repensar la escuela, también
qué ha pasado con estos espacios en la escuela, y quisimos terminar con la innovación porque creemos que todo lo que ha pasado durante este tiempo, tal como lo decía Ninette, de alguna forma tenemos que sistematizarlo y tenemos que ponerlo en práctica, porque yo creo que la delgada línea ahí de volver a la normalidad y olvidar lo anterior siempre está como en el peligro, ¿no es cierto? Porque son 2 años, y que son 2 años, no es nada, sobre todo en educación. Así que muchas gracias de todo corazón a cada uno de ustedes por su tremenda participación, por los grandes aportes. Yo creo que hemos podido hacer un barrido ahí en distintos ámbitos, y que todos aquellos que hoy día nos han acompañado, también agradecerles porque se han mantenido a pesar del inicio que tuvimos. Y aprovecho además de desearles a todos una muy feliz Navidad en estos tiempos, ¿no es cierto?, en donde reencontrarnos con la familia y poder encontrarnos también es algo que se valora mucho. Y nos estaremos viendo, de todas maneras, en un futuro más bien corto que lejano, para poder seguir profundizando y seguir avanzando en este gran desafío que tenemos todos como sociedad y como compromiso país de poder fortalecer la educación pública en nuestro país. Así que muchas gracias a cada uno. Para mí fue una alegría poder compartir con ustedes estos temas que además me apasionan. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Invitación. Chao. Chao. Un abrazo gigante. Gracias.